Ahí vamos. Bueno, entonces les decía, chicos, que ayer no tuvimos clase porque llevé a mi bebé a las vacunas. Hay que vacunarlos contra la influenza. Entonces ayer le tocó esa. Y miren, aquí les muestro. Y ahí vamos, nos faltan algunas vacunas. Ha estado un poco desfasada por la mudanza, porque una vez se enfermó de la pancita, en fin. Pero bueno, ahí vamos. Les quería mostrar para que ustedes sepan que como biomagnetistas no estamos todos en contra de las vacunas, al contrario, mi mamá se vacuna, mi esposa se vacuna, yo me he vacunado y ahora nuestra hija pues también se vacuna y afortunadamente con los imanes pues no ha tenido nunca ninguna reacción. De vez en cuando en los grupos veo que me mandan mensajito o nos comentan que alguno de sus hijos o alguno de sus sobrinos o nietos de pronto tienen reacción fuerte. Pero bueno, pues por eso nosotros acostumbramos también seguir todas las recomendaciones médicas, todas las indicaciones médicas. Y además, que los que somos biomagnetistas, pues acostumbramos colocar imanes, ya sea en puntos de inmunidad o desintoxicación, precisamente un poco antes de la vacuna. Yo recomiendo 2 días antes y también después de haberla aplicado. Esto para disminuir las molestias. Pero bueno, para que sepan que no es un tabú, ¿no? Ahí de que nosotros somos antivacunas, no, no. Eso es de cada quien. Cada quien decide si se las pone o no se las pone, cuántas veces se las pone, en dónde se las pone, privadas, públicas, en México, en el extranjero, etcétera. Bueno, yo hasta ahora pues se las he puesto de manera privada a mi hija porque en las públicas es medio difícil. Hay que formarse bien temprano. Y bueno, ya uno se forma, llega y te dicen, no, es que nada más hay 2 niños, véngase mañana. Entonces tienes que andar como que cachando el día en el que hay 3, 4, 5 niños que se van a vacunar o 6 para que te la pongan, ¿no? De manera gratuita. Y bueno, pues a veces uno no tiene el tiempo, no la disposición o, a veces uno se cansa de estarlo intentando. Entonces, bueno, pues hasta ahora va bien en su esquema, no ha tenido reacción, no le ha dado fiebre, no. También le hemos dado paracetamol después de la vacuna, entonces también eso influye, pero tampoco es que le demos todos los días, simplemente se le dan sus gotitas después de la aplicación y listo. Y gracias a los imanes antes y después, pues afortunadamente hasta ahora va bien. Pero bueno, subo esto en el video nada más para que quede constancia de que los biomagnetistas buscamos la integración. Somos, o por lo menos en mi caso, busco practicar una terapia integrativa. Integrativa quiere decir, no sé por qué me veo pixeleado. Integrativa quiere decir que nosotros procuramos colocar los imanes antes, durante y después de alguna cuestión de la salud. Antes de los síntomas, durante los síntomas o después de los síntomas. Antes de la vacunación, durante la vacunación y después de la vacunación. Antes para prevenir, durante para complementar y después para eliminar alguna secuela o algún síntoma que pudiera seguir molestando a nuestros usuarios. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de este artículo que tenemos aquí. Es un artículo es un artículo muy importante. Dice, em, campos magnéticos estáticos de moderada intensidad, punto 23 a punto 28 teslas, que serían 2300 Gauss y 2800 Gauss, en la señalización o modulan la señalización y diferenciación en células embrionarias humanas. Entonces, es un artículo que está libre, dice aquí Open Access, todos lo pueden descargar. Eh, el doctor Wang es quien lo lidera en la Universidad de Yonk.
Hopkins y salió en 2009, ya tiene algunos años. Bueno, este artículo es fundamental, todos lo tienen que tener, todos los que son biomagnetistas o se van a poner imanes o lo que sea, necesitan tenerlo ahí cerca de ustedes y darle unas buenas 10 leídas, porque vamos a ver que este artículo nos da mucha orientación en cuanto a lo que pasa en la práctica cuando colocamos los imanes. Bueno, vamos a lo importante. Lo importante es esta grafiquita de aquí abajito, esta de aquí. Y en esta grafiquita lo que vamos a ver es que los investigadores colocan imanes de 2300, 2800 Gauss, ya les repito que son los imanes de neodimio, en estas células, y se dan cuenta que al colocar los imanes 30 minutos, ya empieza a activarse la expresión génica de interleucina 6, que sería esta línea de color azul claro que vemos aquí. Dice interleucina 6, RNA mensajero, ¿no? Entonces se dispara, ¡pam! Se va hasta arriba. Esto debido a que los imanes, no viene en este artículo, sino viene en el librito de la doctora San Xing, los imanes abren o permiten una reacomodación o una reorganización en los canales de calcio, que son estos de aquí. Entonces, a la hora de que ponemos los imanes, ella lo intenta con 2000 Gauss, a la hora de que colocamos los imanes, se reorganizan los fosfolípidos de la membrana y la configuración geométrica de las membranas celulares se hace más rígida y se expande. Esto nos ayuda a tensar las membranas y alinear los canales de calcio. Sería un poco como jalarse la ropa, ¿no? Como, digamos que tienes la ropa arrugada y te la estiras, ¿no? Tienes el suéter o la camisa un poco arrugada y te la estiras de abajo, ¿no? Y ya te fajas, digamos. Entonces, realmente eso es lo que hacen los imanes. Alinean, así como te alinearías la corbata, te alinearías la ropa, bueno, pues aquí alinean las membranas celulares. Esto por un fenómeno que se llama superdiamagnetismo, es decir, que se rechazan a nivel molecular, se rechazan los fosfolípidos de la membrana, los que tienen carga eléctrica, se van rechazando y permiten esta nueva configuración. Esto nos permite que los canales de calcio se hagan más activos, se hagan altamente activos. No es que se activen, sino que los eficientan, los optimizan. ¿Ah? Bueno, sobre todo cuando hay ciertas condiciones en el cuerpo, como inflamación, infección, etcétera, pues sí, van a estar altamente activos. Y después de un tiempo, pues se van a inactivar por procesos bioquímicos o por su saturación magnética. Bueno, incluso aquí vemos una imagen, ¿no? Déjenles pongo esta imagen. Aquí está. Entonces, ponen los imanes y alinean los canales de calcio y después de un tiempo, dice aquí 3 días, otra vez vuelven a estar menos activos. Entonces los imanes eficientan momentáneamente los canales de calcio de nuestras membranas celulares. Esto va a ser muy importante porque el calcio iónico nos ayuda en la expresión génica, es decir, a producir algunas proteínas en el cuerpo. En cuestión, por ejemplo, de neuroplasticidad, también hay un artículo muy bueno que nos habla acerca de algunas proteínas que se expresan para mejorar el comportamiento, la memoria o la plasticidad neuronal. Momentáneamente también, no va a ser esto para siempre. Pero en el caso de la inmunidad, lo que se ha estudiado es la interleucina 6, que es muy importante, ya que la interleucina 6 nos ayuda mucho en cuestiones proinflamatorias y antiinflamatorias. Tiene muchas funciones, es complejísima su bioquímica, entender
su bioquímica, su ruta por la cual actúa. Pero ya nos da un indicio de que para qué nos puede ayudar, ¿no? Entonces, a la hora de que colocan los imanes, la interleucina 6 no se empieza a expresar inmediatamente, pero sí al cabo de 4 horas. Entonces, yo pongo el imán o yo coloco el campo magnético de acuerdo a este artículo y a los 30 minutos empieza ahora sí la expresión génica de interleucina 6. Ya más o menos para la tercera o cuarta hora alcanza su máximo y en ese momento empieza a notarse ya el subidón de esta proteína. Esta proteína es expresada por células inmunológicas y tiene muchos efectos, tanto buenos como malos. Entonces, la interleucina 6 tiene muchas funciones en el intestino, nos ayuda a regenerar el intestino, nos ayuda a combatir infecciones de manera inicial, nos ayuda en cuestiones de la fiebre, pero también tiene algunos efectos negativos, sobre todo cuando se eleva de manera constante, de manera crónica. Está asociada a la artritis reumatoide y bueno, a otros problemas. Lo interesante aquí es entender que después del día 2 empieza a caer la producción de interleucina 6, a pesar de colocar los imanes, a pesar de colocar el campo magnético, perdón. Y ya después empieza a bajar por ahí del día 6 y para el día 9 pues está completamente desaparecida. Esto por un mecanismo bioquímico que lo regula. Hay una proteína que se llama GM3 que disminuye la capacidad con la que el calcio intracelular puede ingresar dentro de las células para esta señalización. Entonces, por eso es que se regula después de una semana, porque los canales de calcio, que son voltaje dependientes, pues empiezan a perder esa capacidad para introducir el calcio y por lo tanto la expresión génica disminuye y por lo tanto también la expresión de interleucina también disminuye. Y curiosamente esto coincide, esta tablita de aquí que vemos aquí abajito, en la de los días, la de la derecha, la que dice respuesta a largo plazo, coincide un poco con los días de la crisis curativa del biomagnetismo, que ya no le llamamos crisis curativa porque se ponen en crisis los pacientes, ¿no? Ya les decimos síntomas de recuperación o proceso de recuperación. Generalmente los usuarios dicen, es que me pusieron imanes y sentí que me dieron una paliza, ¿no? Pero me duró un día y luego ya, al otro día estuve muy bien. Ah, pues curiosamente eso coincide con esta parte de aquí, ¿ah? De los 2 días. Esto que vemos aquí de los 2 días. Esto que estoy señalando, ¿no? Sentí que me dieron una paliza ese día o al día siguiente. Y luego ya me sentí muy bien. Claro, sentimos eso porque se elevó la interleucina 6, que es una citoquina, es una proteína inmunológica que nos ayuda en la respuesta inflamatoria. Entonces, como tenemos toxinas en el cuerpo, como tenemos virus, tenemos bacterias, pues en lo que empezamos a eliminarlas, el proceso de señalización y de disminución de esta interleucina, pues más o menos dura unos 2 días. Pues por eso es que cuando colocamos imanes hoy, pues seguramente nos sentimos pues poco cansados tal vez. El día siguiente puede ser que nos sintamos como refieren algunos usuarios, siento que me dieron una paliza. Y luego ya el tercer día ya estamos muy bien. Es por eso, es porque, seguramente es por eso, es porque aumenta la interleucina 6 y esto nos ayuda a eliminar virus, bacterias, toxinas, etcétera, ¿no? Muy, muy interesante, muy importante. Esto también es importante porque, por eso en las contraindicaciones absolutas o en las contraindicaciones relativas, nosotros como biomagnetistas les sugerimos que no coloquemos imanes en usuarios que tengan cambios bruscos de inflamación, de presión, de glucosa, de infección o que estén en terapia intensiva, porque los aumentos en la interleucina 6 están asociados a mayor mortalidad.
De hecho, en el COVID grave, crítico, cuando los pacientes están dentro de terapia intensiva, les miden la interleucina 6 y si está alta, es mal pronóstico. O sea, realmente no, la probabilidad de que salgan adelante pues es poca, ¿no? Entonces, por eso es que no colocamos imanes en terapia intensiva. Primero, porque no se puede entrar, no te dejan pasar. Pero, segundo, porque hay muchos aparatos. Entonces, de pronto andarle ahí poniendo imanes a tu familiar y que descompongas el aparato del electrocardiograma o el que toma la presión, etcétera, bueno, pues también es delicado. Pero tercero, porque también podemos aumentar la interleucina 6 en esos casos y aumentaría entonces también la inflamación. De por sí, los síntomas de recuperación en las personas sanas a veces los noquean un día, dicen, ay, no voy a quedar un día en la casa porque los imanes me desintoxicaron mucho. Ahora imagínense un usuario con esa reacción, pero pues a la décima potencia, ¿no? O sea, ha aumentado 5 o 10 veces más. Entonces es mejor siempre, en todo momento, como biomagnetistas, solamente ver usuarios que estén estables, porque el aumento de la interleucina 6 en usuarios que tienen, sobre todo receptores solubles, se les llama así, receptores trans o solubles, pues sí les va a dar una reacción fuerte. Ajá. ¿Quiénes van a tener receptores solubles? Pues aquellos usuarios que están en terapia intensiva, que tienen enfermedades autoinmunes en etapa de agudización, usuarios que están pues, muy intoxicados o están muy sintomáticos en la parte infecciosa, etcétera. Entonces, no es bueno colocar imanes así como para salvarlos a todos. Los imanes no son un remedio milagroso. Los imanes son un complemento, muy importante esto, y son un complemento que desde ahora, en el futuro, pero siempre debería estar bajo supervisión médica. O sea, el médico debe haber un médico que esté al pendiente del usuario, siempre, en todo momento. Si mi hija se enferma de la gripa o de la garganta, yo la llevo al pediatra y también le pongo los imanes. Pero esa es la manera de actuar, esa sería la manera correcta de actuar. Que nosotros estemos siempre en una comunicación constante con nuestros médicos y con nuestros biomagnetistas por el tema de la interleucinación. Entonces, afortunadamente, bueno, en mi caso, casi siempre llegan ya los usuarios, los pacientes, llegan de venir a ver al médico. O sea, me dicen, acabo de ver al médico, me mandó estos estudios, bueno, me está dando este medicamento, quisiera que me ayudaran con los imanes, ¿no? Para relajación, para dolor, inflamación, etc. Bueno, eso sería lo correcto. Lo que no es correcto es saltarse al médico. O sea, que de pronto yo no lleve a mi hijita al doctor, que de pronto tenga una infección urinaria y solo me la quiera tratar con imanes, sin a lo mejor hacer un estudio o ir con mi médico primeramente, etcétera. Entonces, los imanes son muy buenos como un complemento, sobre todo para cuestiones así, que ya el médico ya revisó. Eso sería lo ideal, no saltárselo, o sea, que de pronto ya estemos en control de nuestra diabetes. Porque la interleucina 6 también interviene en la resistencia a la insulina, entonces es bien importante esto. Si nosotros conseguimos más adelante regular la interleucina 6, porque aquí nada más nos dice que los imanes aumentan la interleucina 6, pero lo interesante sería que más adelante hubiera un artículo que nos dijera, no, y los imanes regulan la interleucina 6 a largo plazo. Ese sería así como ya, digamos, el, la medallita de oro. Bueno, este es un primer avance, ¿no? Lo único que nos dice este artículo es, tú pones imanes o tú pones un campo magnético en las células y aumenta la respuesta inflamatoria. No mucho, pues miren, 350 picogramos. Eso, eso, eso es poco. O sea, generalmente con el ejercicio aumenta a 80 picogramos en la interleucina 6. Y en algunas enfermedades autoinmunes aumenta a 200 picogramos en sangre, pero, por ejemplo, la artritis reumatoide dentro de la articulación está en 1200 picogramos sobre el mililitro. Entonces, pues que de 1200 aumente a 1500, pues realmente no es mucha diferencia, pero sí nos puede orientar en el sentido de que a veces ponemos imanes en ciertas articulaciones
y comienzan a doler durante unos 10, 15 minutos después de la aplicación, ya después cae el dolor. Entonces, lo que creemos en el biomagnetismo es que, pues sí, los imanes aumentan la interleucina 6 de manera inicial, pero lo que nos gustaría ver más adelante es que pudieran regular la interleucina 6. Eso sería ya lo que nos daría entrada a todos lados, así todos nos aceptarían. Nos dejarían de ver feo en las fiestas, nos dejarían de, de, de acusar, en fin, de muchas cosas, en fin, los médicos estarían súper interesados en esta cuestión. Entonces, bueno, pues esperemos que más adelante se pueda publicar algo relacionado a la interleucina 6 alta de manera crónica, ¿no? Que sobre todo se da en las enfermedades autoinmunes. Y bueno, y en las críticas, ojalá también se pueda regular, o sea, todavía no sabemos, ¿no?, si los imanes son buenos en terapia intensiva o no, pero de acuerdo a este pico, de acuerdo a esta tablita, esto que le estoy señalando aquí, yo les recomiendo que no, ¿ah? Que no quieran poner imanes en usuarios tan graves, sobre todo si no son personas muy allegadas a ustedes, o sea, si le ponen imanes a alguien pues externo, porque siempre me hablan, me dicen, es que tengo a mi pacientita está en el hospital, pónganle imanes, casi casi quieren que uno se disfrace de doctor, se meta al hospital, así a escondidas uno le ponga los imanes, y qué tal si las cosas salen mal por andarle subiendo la interleucina 6 100, 200, 300 picogramos más. Pues, es mejor esperarse un poquito a que se estabilice, a que llegue a la casa y a que tengamos más estudios de que pues efectivamente es seguro en terapia intensiva y que pues al contrario es hasta muy bueno. Yo creo que es bueno, pero pues hay que esperar los estudios. Por ahora, pacientes graves no se revisan con biomagnetismo, no se tratan con biomagnetismo. Se pueden tratar como a distancia, digamos, pero ese es otro tema. Y luego también ahí hay malas interpretaciones de que nosotros nos aprovechamos de los pacientes porque pobrecitos están sufriendo, no toman buenas decisiones y uno llega y les cobra por un tratamiento a distancia. Bueno, yo en lo particular, si un paciente está malito en el hospital, yo prefiero que se estabilice. Ya estabilizado, ya eh, hacemos lo que tú quieras, ¿no? Sobre todo que estén en piso, que no estén en terapia intensiva ni en terapia intermedia, en piso, ya en piso, y si dejan los doctores, pues ya, podríamos poner imanes, pero de preferencia ya que lleguen a su casa, por este piquito que estamos viendo aquí en la televisión 6. Entonces, el problema de la interleucina 6 es que tiene efectos muy buenos a corto plazo y en cantidades como las que vemos aquí, 100, 200, 300 picogramos, pero tiene efectos ya muy nocivos para la salud a largo plazo, sobre todo cuando la interleucina 6 está muy alta y se concentra, porque además su concentración es local, o sea, tú puedes tener en sangre 100 picogramos de interleucina 6 y 1500 en la articulación del codo. Entonces, la idea aquí es, pues, colocar los imanes para regular estas elevaciones crónicas de la interleucina 6. Entonces, esperemos que se pueda hacer, ¿no? Que se pueda como demostrar eso más adelante. Si se pudiera demostrar eso, no, pues ya, el biomagnetismo sería muy, muy aceptado, ¿no? A nivel mundial. Y ya empezaríamos a ver biomagnetistas en los hospitales, ya veríamos a los médicos recetando detox básico 3 veces al día durante 3 días, ¿no? Ojalá eso se pueda. Bueno, y quédense también con esta imagen de cómo los imanes eficientan los canales de calcio. Y después de 3 días de poner imanes, se agotan las reservas de GM3. GM3 es esta molécula de aquí, gangliósido GM3, y esa es la que permite una adecuada señalización eléctrica a nivel de la membrana en cuestión del canal de calcio. Entonces, cuando se agota la GM3, empieza a pasar esto que vemos aquí en la imagen. Empieza otra vez a flexibilizarse flexibilizarse la membrana celular, se empiezan a compactar los fosfolípidos de la membrana y otra vez el canal de calcio se hace chueco, digamos que se enchueca y permite un paso de el ion del calcio hacia adentro de una manera menos activa. No es que se bloquee, sino simplemente
regresa a la normalidad. Entonces la idea es que pues en el futuro nosotros los canales de calcio los podamos regular con imanes. Eso sería muy bueno, o sea, tanto para su fase inicial que estén más activos, como a largo plazo que estén regulados, no menos activos, sino regulados. Eso sería lo ideal. O sea, que esto pasara a corto plazo para ayudarnos en infecciones, en toxinas, y que esto pasara a largo plazo para ayudarnos en cuestiones autoinmunes. Ese sería nuestro sueño, digamos, que eso se pudiera demostrar. Ya una vez demostrado eso, todo lo demás son eh, puras cosas buenas. Bueno, este es un mecanismo por el que actúan los imanes en la inmunidad. Hay otros mecanismos por los que actúan en el dolor, este, en el sueño, etcétera. A ver, vamos a ver, aquí hay algunas preguntas. En el caso de la artritis reumatoide, sería bueno poner imanes un día sí, un día no. Pues precisamente es lo que hacemos, ¿no? Para cuestiones crónicas no ponemos imanes todos los días. Yo lo que les recomiendo es que si son biomagnetistas, generalmente en cuestiones autoinmunes, yo lo que hago es, digamos que si tenemos un problema en una articulación, yo le pongo imanes 3 veces al día por 7 días, monitorizando muy bien que pues, no le duela, no se inflame de más, no se incomode de más, para un poco agotar el GM3 y que de manera natural pues empieza a caer la interleucina 6. Y luego ya después de esa semanita de estarle poniendo imanes 3 veces al día en la articulación, ya le mando yo ponerse los imanes 2, 3 veces por semana, o sea, un día sí, un día no, efectivamente. Bueno, ese es un esquema, claro. Hasta ahora pues es el que usamos y nos va bien, pero puede haber otros esquemas que sean mejores y sobre todo que tengan su justificación bioquímica. Bueno, esperemos que más adelante haya más información al respecto. Dice, en el paciente crítico podemos hacer telebioenergética. Pues era lo que les decía, ¿no? Que a mí no me gusta mucho la telebioenergética porque es darle un pretexto más a los que están en contra del biomagnetismo para que te acusen de que tú les robas el dinero por la telebioenergética, ¿sabes? Yo lo que les digo es que se estabilice tu paciente, que llegue a su casita y ya le ponemos sus imanes. Es más, que llegue a su casita, pasa un día, 2 días y ya le ponemos sus imanes. O sí, le podemos poner sus imanes, digamos, tú te los pones y estás cerca de tu usuario, pero el problema es ese, que se confunde, o sea, no lo puedes hacer con todas las personas. Hay personas que se lo toman a mal. O hay personas que están muy motivadas con esto de tratar a distancia a sus familiares en el hospital y a la hora de que pues, las cosas salen mal, pues tampoco lo procesan muy bien. Generalmente se enojan y no les gusta mucho. Tienes que caerles como muy bien para que no se enojen tanto contigo. Yo la verdad no sonrío tanto, pues ustedes han visto, tengo que hacer así para sonreír. Entonces, como yo no sonrío tanto, generalmente sí se enojan mucho conmigo. Yo no soy tan cálido en ese aspecto. Por eso es que yo no trato usuarios que están hospitalizados. Poco, o sea, poco, sí lo hago, pero poco. Cuando están estables, cuando el familiar que los acompaña es biomagnetista, cuando tienen imanes, en fin, pero así como que usuarios que no tienen imanes, que no saben nada de biomagnetismo y que quieren a distancia que les solucione milagrosamente todos los problemas, está medio delicado. Está delicado porque se pueden enojar los otros familiares, sobre todo se enojan porque piensan que uno los está estafando. Y bueno, pues prefiero ahorrarme esos problemitas. Dice, yo he usado a distancia en estado crítico y me ha ido bien. Muy bien. Sí, yo también lo he usado, pero con familiares, con personas allegadas a mí. Así como que hacerlo con personas que no conozco, generalmente es complicado. Dice, ¿hay algún par para bajar la interleucina 6? Pues es lo que les decía yo, que
hasta ahora sabemos que los imanes suben la interleucina 6. Eso es bueno, a corto plazo es bueno porque nos ayuda a regenerar el intestino. Tampoco se puede bloquear la interleucina 6 porque hay riesgo de perforación intestinal. O sea, la interleucina 6 es buena para la regeneración del intestino, pero a corto plazo. A largo plazo puede causar mucha inflamación, muchas cuestiones crónicas. Dice, en el estudio mencionan en qué parte del organismo están los imanes. No, bueno, no están en ninguna parte del organismo, son células. O sea, estaban en una cajita. Hagan de cuenta que estaba en un, pues sí, en un recipiente, en un vasito. O sea, en un vasito, así aplanado, tenían células y les ponían ahí el imán. O sea, este estudio que vimos de que sube la interleucina 6 no es en el cuerpo, es en las células que están en una cajita de vidrio. Dice, pero si hay dolor después de los imanes y luego hay mejoría, entonces la interleucina 6 no persistió alta, ¿no? Me refiero a un paciente no grave. Efectivamente. Entonces, pues eso es lo que queremos que se demuestre, que la interleucina 6 subió al principio, el paciente pues le dio esos síntomas de recuperación que generalmente dan el primer, el segundo día, y luego ya cae y ya el usuario ya se siente muy bien. Eso es lo que queremos que se demuestre, o sea, que los imanes no nada más suben la interleucina 6, sino que la regulan a corto, mediano y largo plazo. Eso sería lo ideal. Que eso es lo que vemos muchas veces en la clínica, con los usuarios. Ponemos los imanes, no inmediatamente se les quita todo, a veces hasta se ponen un poquito más decaídos, un poquito, la interleucina 6 también influye en el humor, en el comportamiento, en el cansancio, por ejemplo. Así, tú pones imanes y el usuario se siente más cansado porque aumenta la interleucina 6. Ahora se justifica ese cansancio, pero después de 1 o 2 días ya están mucho mejor. Entonces la idea aquí es eh, aprender a utilizar los imanes y sobre todo, a lo mejor eso ya lo sabemos hacer a largo plazo, pero más que nada demostrar que a largo plazo regulan la interleucina 6. Eso sería lo ideal. ¿Mm? ¿Existe algún par individual para la interleucina 6? Bueno, lo curioso de la interleucina 6 es que su concentración es diferente en diferentes partes del cuerpo, lo que les decía, o sea, tú puedes tener en la sangre interleucina 6 normal y en una articulación tenerla altísima, 500, 600 picogramos. Entonces, realmente no hay como unos puntos que sean específicos para interleucina 6, sino que más bien por eso se justifica la idea de hacerle un rastreo al paciente, para saber qué puntos necesitan regular su interleucina 6 o aumentar su interleucina 6. La interleucina 6 es buena, pero tiene que estar equilibrada. Si tenemos muy poca, el problema es que se puede perforar el intestino y tenemos más infecciones bacterianas y virales. Y si tenemos mucha, pues el problema es que empiezan las enfermedades autoinmunes. Entonces no podemos tener ni mucha ni poca, debemos tener un equilibrio en la interleucina 6. Y ahí es donde queremos esa demostración, ¿no? De que los imanes en los autoinmunes se regulan. Eso estaría muy bien. Dice, mi diagnóstico es artritis reumatoide. Ahora que me operaron llegué a casa y luego me quise impactar y no me fue nada bien. Pasaron 15 días y ahora sí me está sirviendo. Yo recomiendo esperar. Ah, mire, pues aquí Susana nos está dando una recomendación personal. Nos dice que después de la cirugía, pues sí, después de una cirugía aumentan las células de defensa y si además le pones imanes, pues aumentan todavía más. Claro, por supuesto. Por eso es de que, por ejemplo, en el caso de la vacuna o de las cirugías, lo ideal sería poner los imanes antes, como para que la interleucina 6 haga ese piquito y a la hora de bajar ya esté regulada y ya no tengas una sobrereacción ante alguna cirugía, como en este caso, o algún evento de estrés fuerte donde puedan aumentar las células de defensa y la respuesta inflamatoria. Entonces, más o menos coincide un poco con lo que nos dice Susana aquí, que ponerse los imanes después de una cirugía o después de un tema así donde la respuesta inflamatoria aumenta, pues no es tan bueno, es mejor esperar. Sí, yo siempre les he dicho eso. Usuarios
que tengan cambios bruscos de presión, de temperatura, de glucosa, o en este caso de respuesta inflamatoria, es mejor esperar para colocar imanes y que su aceptación sea mejor, su procesamiento inmunológico y de toxinas sea mejor, sea más eficiente. ¿Nos puede compartir el artículo? Sí, 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 sí. Bueno, lo pueden buscar con el nombre, ¿no? De cualquier manera lo voy a dejar yo aquí en la descripción del video. Y ese artículo, pues, es bien complicado de leer porque escribe muy confuso el doctor que lo escribe. También viene una interpretación de ese artículo en el librito que les mostré, este de aquí, que se llama Campos magnéticos estáticos, efectos biológicos de los campos magnéticos estáticos, de la doctora Shin Sang. Ella también interpreta ese artículo y ese está más accesible para poder como entenderlo, porque yo sí me pasé unos 2 días tratando de entenderle y de alguna manera me costó trabajo, ¿no? Y es que yo soy doctor, pues imagínense, cuando uno no es doctor está más difícil. Pero bueno, para eso estamos aquí, para un poco facilitar esa comprensión. Dice aquí, en enfermedades inflamatorias es mejor no poner imanes. Pues sobre todo en enfermedades inflamatorias que estén en una etapa aguda, o sea, que estén con mucho dolor, con mucha molestia, con mucha inflamación, es mejor que utilicen sus medicamentos para disminuir las molestias y en ese momento ya poner los imanes. O sea, traten de colocar imanes cuando su usuario esté lo más estable posible. Esa es mi recomendación. No quieran poner imanes cuando esté tan sintomático, porque entonces se pueden poner más sintomáticos, o sea, les puede ir, como nos dice Susana, les puede ir un poquito mal, porque aumenta la respuesta inflamatoria. Dice, es in vitro. Ah, sí, este artículo que les mostré es in vitro, así se llama, in vitro. O sea, que está en una cajita, ¿no? A eso me refiero. Y dice, pero si se tiene un familiar en estado crítico y los doctores ya no pueden hacer mucho, ¿vale la pena poner los imanes o con seguridad va a empeorar? Sí, muchas veces ya los médicos ya nos dicen, no, pues estamos esperando simplemente que, que su familiar pues nos deje, ¿no? Ahí entra esa cuestión, ¿no? Ética, de si vale la pena hacerlo o no hacerlo. Yo lo he hecho con mis familiares, con mi papá, con, con mis amigos, en fin, y claro, uno lo hace con toda la intención. En algunos casos funciona muy bien, claro, por supuesto, pero el problema es hacerlo con personas que no están tan familiarizadas con el biomagnetismo, con personas que no lo han experimentado, que no han visto sus beneficios de manera personal, que además en esos momentos, cuando tú tienes un familiar en el hospital grave, tú no puedes pensar lógicamente como lo haces normalmente, o sea, tus pensamientos se ven disminuidos en eficiencia, en organización, en lógica. Entonces, muchas veces, por eso dicen que nosotros nos aprovechamos de los pacientes o de los familiares de los pacientes que están en el hospital en terapia intensiva. Porque dicen, es que el biomagnetista sabe que yo estoy vulnerable o sabe que el paciente está vulnerable, va y por querer ayudar, entonces se genera esta confusión. Yo sé que existe confusión, también existe en tratamientos muy específicos, quimioterapia, radioterapia, cirugías o terapia intensiva, trasplantes también. Generalmente los usuarios, los familiares de los usuarios, no tienen tanto estrés, tantas preocupaciones, tantos pensamientos que se desconectan parcial o totalmente de su lóbulo frontal. Y entonces es complicado razonar con ellos, platicar con ellos, explicarles, etcétera. Por eso les recomiendo que si no están tan familiarizados con el área de las ciencias de la salud, si no son médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, si no están preparados para hablar con usuarios así de complicados, mejor absténganse de ver ese tipo de usuarios, que es lo que yo hago. Yo no me siento preparado. Yo no me siento preparado para hablar con alguien que esté tan mal. Eh, ¿Qué le voy a decir si de pronto el usuario fallece y los familiares me acusan y me señalan y me reclaman que ya ha pasado?
A mí en lo particular no me ha pasado, pero a mi papá sí le pasó muchas veces y yo lo vi y no quiero pasar por eso, ¿sabes? Entonces, hasta no tener más estudios, hasta no tener más pruebas, pues mejor simplemente me abstengo de este tipo de situaciones, lo hago con mis familiares, con mis seres queridos, pero con personas que no son allegadas a mí. De preferencia trato de involucrarme tanto. De preferencia me involucro cuando el usuario ya esté estable. El biomagnetismo no es para milagrosamente salvar todas las vidas, es un complemento. ¿Ah? Voy a repetir. Eh, Dicen, bueno, acá hay una pregunta que no se puede leer en YouTube porque tiene palabras así del cangrejito, ¿no? Pero bueno, dicen que si el cangrejito y la quimio, si podemos hablar de ello. Claro, más adelante, el próximo miércoles, podemos hablar de un artículo que eh, habla acerca de el biomagnetismo y la quimioterapia y que aumenta la efectividad. Y también hay otro artículo acerca de que el campo magnético estático, que es el que usamos, desalinea una proteína en las células cancerígenas y promueve la inhibición tumoral, ¿no? Entonces inhibe el crecimiento tumoral. También muy interesante. Eso lo podemos ver la próxima semana si quieren. Bueno, dice, ¿qué gausaje recomienda trabajar? Eso también nos faltó hablar. El gausaje de ferrita, a mí me gusta usarlo mucho en la primera sesión, porque es poquito gausaje. Entonces, poquito gausaje, poquita expresión génica, poquita interleucina 6, poquita respuesta inflamatoria, poquitos síntomas de recuperación, poquito proceso de recuperación, poquita crisis curativa, básicamente. Entonces, por eso a mí me gusta la ferrita al principio. Y luego ya en la segunda sesión, en la tercera sesión, sí ya le meto el neodimio, el que es más potente, ¿no? Y también más caro. Entonces, el neodimio, así en la primera sesión no me gustó utilizarlo. Y no me gustaba, así como que no entendía yo bien por qué, pero ahora con este artículo ya veo por qué. Pues meterle neodimio es aumentar la respuesta inflamatoria, cuando a lo mejor solamente necesitamos en la primera sesión saber cómo se comporta el imán en el paciente, en el usuario. La primera sesión para mí es más como de estudio, como de entrevista, coloco pocos imanes, poco gausaje. Un error que cometemos en el biomagnetismo es querer solucionar todo ya, ahorita, ya, porque quién sabe si vaya a regresar el usuario. Entonces, esta plática también es para los usuarios. Denle oportunidad a sus biomagnetistas de trabajarlos en 3 sesiones. En la primera sesión para conocerlos, para entrevistarlos, para colocar poquitos imanes, poquito gausaje, poquita reacción, y ya en la segunda, en la tercera, ir aumentando la intensidad, el número de imanes y ahora sí el neodimio en los sitios de mayor problema. Dice, también hay un libro muy bueno que les recomiendo, eh, efectos biológicos del electromagnetismo. Efectivamente, también empiezan a salir ya algunos libros, ¿no? Estos libros de electromagnetismo es que combinan un poquito lo que son campos magnéticos dinámicos o pulsados con campos magnéticos estáticos. Entonces, nosotros no trabajamos con los pulsados porque hay que conectarlos a la corriente eléctrica y solamente puedes trabajar en un sitio. Han comentado que son buenos. Yo en lo particular no los uso porque también hay algunos artículos que comentan que pueden causar fuga de calcio intracelular y que aumentaría la expresión génica en condiciones patológicas. Pero bueno, se tiene esa duda de si los pulsados son buenos o son malos. Yo en lo particular, yo uso puros estáticos, que son los imanes de ferrita o de neodimio que usamos. Primero porque no se conectan a la electricidad y segundo porque puedo colocarlos en diferentes partes del cuerpo. Si uso puros pulsados, tendría que usarlos en electricidad, lo que no me gusta, y luego tendría yo que utilizarlos en una sola parte del cuerpo. Eh, pues sí, ahorita estoy muy reacio a utilizarlos, a lo mejor más adelante cambio de opinión y si me gustan y si los uso, pero yo en lo particular con puros estáticos, o sea, es que también más campos magnéticos de más intensidades, porque esos además tienen frecuencias en hertz, en megahertz, es meterse en más problemas.
De por sí, los estáticos ya dan problema con la intensidad con la que se trabajan en los artículos científicos. Ahora los pulsados está más complicado. Entonces, un poco para simplificar la investigación y no variarle mucho, yo uso puros estáticos. Y es más, yo uso pura ferrita. Y se puede colocar imanes en un pie diabético. Sí, de hecho hay un artículo de heridas. Vamos a verlo en estos miércoles. Va a haber un miércoles que veamos heridas y también neuropatía. Hay uno de neuropatía, de que los imanes ayudan en la rehabilitación de las heridas, en este caso por pie diabético, o en el caso de la neuropatía. Sí, más adelante lo vamos a ver. Eh, Dice, sería bueno olvidarnos de pH, del pH, de la teoría del pH. Bueno, les recomiendo ver el video pasado y sí, no hablar tanto del pH, sino mejor decir que nuevas investigaciones en el biomagnetismo nos ayudan a eficientar las reacciones del cuerpo, eficientar la fisiología del cuerpo. Entre ello, podrían, si quieren decir el pH, pueden decir pues que ayuda a autorregular el pH, ¿no? Pero así como que lo cambia es lo que hace un poco de ruido. Mejor no, yo no hablo del pH, de preferencia no lo uso. Primero porque no lo dijo mi papá, lo dijo el doctor Richard Meyer. Pero bueno, luego me preguntan mucho del pH, entonces lo que les digo siempre es que los imanes no cambian el pH, pueden favorecer su autorregulación, pero que hoy en día pues ya hay artículos muy nuevos en torno a los campos magnéticos estáticos que ayudan a eficientar canales de calcio, se actúan también sobre las magnetitas que tenemos. Nosotros tenemos cristales de imán en el cuerpo, eso también lo vamos a ver en alguno de estos miércoles, etcétera, ¿no? Y bueno, tienen otros efectos en el ATP, en el citoesqueleto, en fin. Y en las células tumorales también tienen otros efectos. ¿De qué gausaje recomiendo utilizar los imanes de neodimio? Pues de 2000, 2500, 3000 Gauss, ya con eso es bueno. ¿Cómo son los campos magnéticos pulsados? Pues son como los del celular, el Wi-Fi, el Bluetooth, el Internet, por ejemplo. Pues esos son campos magnéticos pulsados. Eh, yo en lo particular no me gustan, pero no he leído mucho al respecto. Eh, ya eh, no me gustan porque cada vez que agarro el celular siento, yo soy muy sensible, entonces cada vez que agarro el celular siento un poco de estrés en las manos, en la cabeza, a veces me duele la cabeza, nada más de estar cerca del celular. Por eso no me gustan los pulsados, pero pues tengo que leer más de los pulsados. Dice, al aplicar los imanes, la subida de interleucina 6 dura 3 días y de ahí baja, efectivamente. Esto coincide con la crisis curativa, ¿no? Efectivamente, eso es lo que habíamos dicho, que la crisis curativa, que nosotros la conocemos bien, que dura 24 a 48 horas, pues coincide con la subida y la bajada de la interleucina 6, que dura 24 a 48 horas, efectivamente. Muy interesante eso, ¿no? ¿Qué piensa de los imanes infinitos o de doble polaridad? Bueno, pues son buenos, son buenos. Para una persona de 2000 kilogramos, ¿qué grossaje le recomiendan? Neodimio, sí, sí están, los pacientes que están muy obesos, neodimio. Pero pues es que no depende tanto como del peso, en este caso sí, porque el imán tiene que penetrar la grasa, pero lo más importante es la respuesta inflamatoria. O sea, si su paciente no está estable, tiene muchos síntomas, está con mucha inflamación, mucha fiebre, mucha moco, mucha infección, así al punto de tener que llevarlo a un hospital, no le pongan imanes, espérense a que se estabilice, ¿ah? Porque si no, este, nos estamos metiendo en un problema. Nosotros no poníamos imanes, sobre todo por la parte legal, pero ahora pues con mayor justificación, porque el artículo te dice que los imanes aumentan la respuesta inflamatoria. ¿Qué opina de la vacuna del herpes? Bien, pues póngansela. Yo una vez no me puse la vacuna de la varicela y me dio de grande la varicela. Y pues gracias a los imanes salí adelante, pero me fue muy mal, un mes con varicela.
Y con herpes, pues también puede haber problemas. Yo no soy experto en vacunas, pero sí les recomiendo que, si la indicación es vacunarse, vacúnense. Ahora, hay vacunas que son malas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo la vacuna del dengue, que esa, pues, no sé cómo la autorizaron porque supuestamente tiene muchos efectos adversos. Bueno, tienen razón. Y generalmente, en ese tipo de vacunas siempre hay que pedir una segunda, una tercera opinión. Yo les recomiendo mucho que sigan al doctor Macías. ¿Cómo se llama? Creo que es Alejandro Macías, ajá, que es infectólogo y es internista, que por cierto no le gusta el biomagnetismo. El otro día también ha subido como dos, tres videos hablando mal de nosotros. Pero bueno, esperemos que más adelante tengamos suficientes evidencias como para decirle, oye, pues no hables mal, pues mira, aquí está la interleucina 6 y aquí está la magnetita 111 y aquí está la glándula pineal y aquí está la eficiencia en los canales de calcio, etcétera. Pero bueno, él es el experto en las vacunas y precisamente tienen videos de vacuna del dengue, por ejemplo, que esa no es tan buena. Siempre que vayan a vacunar a sus seres queridos o en ustedes mismos, siempre busquen información y si tienen mucha inseguridad, pueden buscar, como les digo siempre a mis usuarios, una opinión de expertos, una segunda o tercera opinión de expertos. Yo en lo particular, sí me gusta vacunarme, no me gustaría vacunarme contra el dengue, pero de ahí en fuera todas las demás, les digo, si son, y más si son regaladas, pues hasta puñaladas son buenas. Pero eso sí, con los imanes antes, 2 días antes de la vacuna, de preferencia 1 o 2 días antes, para que la interleucina 6 baje y ya la respuesta inflamatoria pues, no sea tan fuerte, más bien se regularice y se pueda uno, digamos, sobrellevar mejor la vacunación. Entonces, si se van a operar, si se van a poner la vacuna, en fin, pues pónganse imanes, el detox básico, aquí doble polaridad de hígado y en riñones, que ese ya todo el mundo lo conoce. Y si, como este video va a salir ahí en YouTube, si ustedes no son biomagnetistas, bueno, pues pueden estudiar con nosotros para conocer algunos protocolos para dolor, para inflamación, para balance emocional, para relajación, para balance intestinal. También vamos a ver un artículo más adelante de microbiota y biomagnetismo. Los imanes nos ayudan a mejorar nuestra microbiota. Ujú. Dice, ¿qué pasa en una gastroenteritis? ¿Podríamos colocar imanes? Sobre todo cuando los colocamos muy al principio de las infecciones, les va muy bien. O sea, si tú empiezas con un poquito de gripa, un poquito de dolor estomacal, y en ese momento te pones los imanes, te va súper bien. El problema es cuando ya pasa 1 o 2 días y ya la respuesta inflamatoria ya es más fuerte, y entonces te pones los imanes, generalmente sí aumenta un poquito más. Siempre en las infecciones hay que poner imanes lo antes posible, o sea, pues generalmente vamos a ver al doctor cuando nos enfermamos. La idea es que en lo que lo esperas ahí en la sala de espera, pues a lo mejor te puedes poner los imanes en donde tienes tu molestia, ¿no? De la pancita o de la garganta, etcétera. Yo siempre les he dicho que la sala de espera de los hospitales o de los consultorios es el mejor lugar para ponerse imanes. Y luego ya pasas con tu médico, te revisa, te manda tus medicinas, etcétera, y ya. Pero generalmente cuando ponemos imanes a los 2 o 3 días de alguna infección y sobre todo que no nos hemos medicado, que no hemos ido con el médico, porque tampoco podemos automedicarnos, si no hemos ido con el médico, no nos ha mandado un medicamento, pues ahí generalmente sí nos pega un poco más fuerte. Alguna vez yo me enfermé muy feo del estómago por comerme unos tacos ahí en Lindavista, en la parrilla danesa, si la conocen. Se llaman los tacos de lo que se cae. Y así como que todo lo que se cae en la noche lo juntan y al día siguiente te lo dan. Y bueno, estaban muy ricos hasta que un día me enfermé en este 31 de diciembre. Fui a dar al hospital unas horas, porque afortunadamente pues respondí rápido con el medicamento y ya salí adelante. Pero sí recuerdo que estaba muy malito, no me quise poner imanes inmediatamente, ya desde que me había comido los tacos me los debía haber puesto, los imanes, para disminuir como esa probabilidad. Y sí me los puse cuando tenía el dolor muy fuerte. Entonces, ponerse los imanes un poco como en ese estrés del dolor, en ese estrés de qué tendré, de la infección, de tengo que ir al hospital ahorita,
pues puede ser que sí, no, nosotros no nos sintamos mejor, al contrario, puede ser que nos dé un poco más de intranquilidad, como recuerdo que me pasó a mí, que me sentí intranquilo, me sentí ansioso, tal vez con un poco más de dolor, porque aumentó la respuesta inflamatoria precisamente, etcétera. Entonces, sí, los imanes no es para colocarlos cuando hay dolor muy intenso, cuando hay síntomas muy intensos, cuando hay cambios muy evidentes que comprometen nuestra salud de manera repentina, o sea, un paciente que esté, que de pronto esté con dificultad respiratoria o un usuario que de pronto la glucosa la tenga altísima porque se le acaba de subir, pues tampoco. Un usuario que la presión se le subió muchísimo, son usuarios que no deben atender no debemos atender los biomagnetistas, porque primero podemos retrasar su atendimiento y en segunda instancia, pues si aumenta la interleucina 6, pues va a aumentar la presión, puede que aumente la glucosa, en fin. Entonces, de preferencia, primero que se estabilicen con un servicio de medicina, un servicio médico, de urgencias o una consulta, y luego ya estables, entonces ya los vemos. Entonces, el biomagnetismo no es para urgencias, esa es mi recomendación. No traten de ver urgencias médicas. Pero si es para ustedes, pues a veces uno se queda 6 horas esperando en la sala de espera del IMSS. No, pues en esos casos te pones todos los protocolos, el detox y el de respiratorio, el de intestinal. A lo mejor ya para cuando te toque pasar, ya estás mucho mejor. Dice aquí Gaby, estoy un poco confundida, más allá de conocer o no a la persona, si está en un cuadro grave, sobre todo de enfermedades inflamatorias, sí se podría hacer la terapia a distancia, pero de forma física no, porque por ejemplo una neumonía puede durar varios días y en ninguno de ellos se podría darle terapia, sí, de preferencia no. O sea, si un usuario tiene neumonía, yo me pondría los imanes, yo a mi hija, a mi esposa, a mi hermana, a mi mamá, pero a una persona que no conozco, con neumonía, que está muy sintomático, yo recomiendo que no, yo recomiendo que no, porque se confunden los usuarios. Van a decir que nosotros nos estamos aprovechando de la vulnerabilidad del usuario, el problema del usuario y y si algo sale mal, o sea, si el usuario se complica, pues también pueden decir que fue por culpa de los imanes. Y ahora con más justificación, porque pues con este artículo pues sube la interleucina 6 y se puede complicar. Entonces, físicamente, o sea, colocar los imanes físicamente cuando el usuario tiene neumonía, de preferencia no. Yo sí me los pondría, pero a un usuario no, que se pueden confundir. Ahora, a distancia, yo tampoco lo hago, ya lo había yo explicado hace rato, porque igual se enojan. A lo mejor no se enoja el usuario, pero se enojan los familiares del usuario. Y yo no lo hago porque me acusan bueno, no son usureros, ¿cómo se llaman estos? De mercenario. Ay, los biomagnetistas son mercenarios de la salud. Porque la terapia, cuando comercializas la terapia a distancia, te acusan de mercenario de la salud. ¿Sí me entienden? La terapia a distancia debe ser más para fines personales, para cuando tú tienes un familiar en el hospital. Ajá. Ahí, bueno, agarras tu rosario, haces un Padre Nuestro, un Ave María, con el supraespinoso aquí, en los hombros. Pero comercializar la terapia a distancia yo no lo hago. Yo comercializo el rastreo a distancia, que es más que una asesoría a distancia, ¿no? O sea, yo veo al usuario aquí en la pantalla, en el Zoom, le hago su receta de biomagnetismo, le tomo fotos a mi esposa, le digo así te vas a poner los imanes, etcétera, etcétera. O sea, me tardo 1 hora en hacer eso. Pero yo decirle al usuario, espérate, ahorita yo me los pongo para ti a la distancia, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que solo estar relajado, yo te voy a mandar la energía para allá para que te cures. Eso yo no lo comercializo porque les doy pie a los que están en contra de la terapia para acusarme de que soy un mercenario de la salud. Entonces, no me gusta comercializar la terapia a distancia. Me gusta la terapia a distancia para fines personales, pero no para vendérsela a otras personas. Entonces, si ustedes tienen un familiar en terapia intensiva y le quieren mandar sus mejores deseos, háganlo,
y pueden ponerse imanes al mismo tiempo. Claro, en la terapia a distancia nos ayudaría en esa cuestión. No sé si quedó más claro. ¿Mm? No me gusta comercializar la terapia a distancia. Me gusta para fines personales, ¿no? Además de que Cofepris ya me regañó. Me dijo que no puedo, además no, ni siquiera la puedo comercializar. Ya con eso les digo todo. Acuérdense que yo tengo un pleito con Cofepris desde hace 3 años y Cofepris ya me dijo, tienes que poner tu aviso de publicidad. Miren, aquí lo tengo. Aquí abajito dice, médico cirujano David Boyce Martínez, cédula profesional, ahí viene el número de mi cédula profesional, Universidad West Hill, que es donde yo estudié, y abajito dice aviso de publicidad 23, 22, 15, qué. Bueno, Cofepris ya me tiene fichado. No quiere que comercialice la terapia a distancia. Me dijo, David, tú no puedes vender terapia a distancia y no lo puedes promover. Y tiene razón. De hecho, pues yo no lo hago, no lo promuevo, no lo hago, no. Se enseña para fines personales, para que tú puedas ayudar a tus seres queridos. Pero ayudar a otros se confunden y generalmente se enojan. Son pocos los que lo pueden apreciar. Solamente aquellas personas pues que se dedican al reiki, al yoga, a la meditación, que no sé, creen en el karma, en las vidas pasadas, pues a ellos sí les gusta que les hagas eso, ¿no? Y a veces yo tengo amigos que son de esa línea y pues a veces se los hago, no les cobro, por supuesto, son mis amigos. Pero el problema es cuando te pagan por eso, la persona no cree mucho en eso, ajá, no cree mucho en eso, no cree mucho en la terapia a distancia. Tú se lo vendes como que es lo máximo, como que es casi igual que la terapia física de poner los imanes en el cuerpo y al final las cosas salen mal y ni siquiera son el paciente o los familiares del paciente, son los que se enteran de eso, los que te acusan de mercenario de la salud. Ese es el problema. Eso es lo que puede salir mal, ¿vale? Y bueno, creo que ya me extendí mucho. Era otra plática que tenemos pendientes, la terapia a distancia. Yo tengo un escrito, voy a buscar ese escrito para mostrárselos el próximo miércoles. Dice, yo estoy haciendo terapias con teleenergética a personas con cáncer y quimioterapia. ¿No se puede? Pues vuelvo a repetir, a mí Cofepris me dijo, tú no puedes dar comercializar terapia a distancia. Puedes hacerlo para tus seres queridos, pero no lo puedes comercializar. A ver si el próximo miércoles traigo ese correo, ese escrito, para que ustedes lo vean. Entonces, aunque yo quisiera comercializar la terapia a distancia, Cofepris no me deja. Ajá. Preguntan aquí, ¿y la terapia a distancia subiría la interleucina 6? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí la subiría. Ujú. Entonces, en ese caso, mi recomendación sería no hacer terapia a distancia en la noche, que es cuando se ponen peor los pacientes. Pues mejor háganla en el día. Generalmente en la noche baja la función respiratoria y el mayor número de funciones en el hospital se da en la noche. Se complican los pacientes en la noche, ¿no? Se complican porque el ritmo cardíaco baja, hay un edema cardiogénico y además la función respiratoria disminuye. Entonces, mejor, si van a hacer terapia a distancia para sus familiares, háganlo de preferencia en la mañana, porque lo más seguro es que va a subir la interleucina 6. Además de que hay más doctores en la mañana. En la noche nada más están los internos y algún residente. Entonces, eh, esa sería mi sugerencia. Y terapia a distancia, vuelvo a repetir, yo la tengo prohibida. Dice, una vez tuve influenza y gastroenteritis. Me coloqué los imanes 3 días seguidos, todo el día, y al hacerme los exámenes ya no arrojaron nada. Pues sí, eso es lo que queremos que suceda. Eso es lo que queremos demostrar, que los imanes son seguros. Ahora,
Los imanes siempre nos han ayudado mucho, pues yo llevo más de, no sé, eh, por lo menos unas 30, 40 veces que he evitado muchas cuestiones médicas gracias a los imanes. Pero eso no quiere decir que no debamos acudir con nuestro médico, tomarnos nuestros medicamentos, etcétera. Sobre todo porque queremos que el biomagnetismo llegue a más personas, ayude a más personas, se integre a los sistemas médicos. Entonces, para poder meter el biomagnetismo en las consultas y en los hospitales, necesitamos nosotros integrarnos a ellos, no separarnos de ellos. El biomagnetismo es una terapia integrativa que busca integrarse a los demás sistemas de salud, no separarse de ellos. Y para poderse integrar necesita ser regulado, necesita más investigación. No hay mucha investigación porque todo está enfocado en las moléculas, en los químicos, porque son los que venden, son los que dejan dinero. El biomagnetismo deja poco dinero. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Por eso la investigación va tan lento. Y también porque los aparatos con los que se estudiaba anteriormente, hace 15, 20, 30 años, pues eran inadecuados para tener buenas medidas, interactuaban con los imanes. Hoy en día ya se tiene mejor tecnología y doctores ya más preparados que se enfocan en el biomagnetismo y en la magnetobiología. Entonces esperemos que más adelante, en unos 10, 15, 20, 30 años, en 30 años ya se han logrado muchas cosas. Pues estos artículos son muy bellos, pero seguramente en los próximos 30 años vamos a ver ya pruebas contundentes de que los imanes funcionan para dolor, para inflamación, para comportamiento, para balance emocional, para balance intestinal, para sanación de heridas, para neuroplasticidad, para sistema inmunológico, para desintoxicación, en fin, tenemos que esperar a que se investigue. Pero afortunadamente, pues vamos por buen camino y las investigaciones más o menos coinciden mucho con lo que encontramos en la práctica. Ahora, ¿qué nos puede alejar de este camino más científico? Pues que de pronto usemos un biomagnetismo más esotérico, biomagnetismo con terapia de ángeles, que no está mal hacerlo, pero está mal que yo lo predique, ¿sí me entienden? Ustedes lo pueden hacer, pónganle ahí biomagnetismo y terapia de ángeles. Bueno, está bien, no hay problema. Hasta que Cofepris te diga que no lo hagas, pues no lo hagas, pero digo, síguelo haciendo, pero hasta que te digan que no lo hagas, pues lo dejas de hacer. La terapia a distancia, por ejemplo, es algo que, pues, nuestro maestro, el doctor Isaac Ruiz Durán, y muchos de nosotros hacemos o hacíamos, yo lo hacía, incluso lo hacía con fines comerciales, pero vuelvo a repetir, ahorita ya me lo prohibieron. Y además, pues siempre me quedaba como ese mal sabor de boca de que los usuarios se sienten insatisfechos porque no es el mismo resultado. Lo mejor es poner imanes, ponerlos varias veces, ponerlos 2, 3 semanas seguidas, aprender a utilizar los imanes más en el largo plazo que intentar resolucionar todo milagrosamente en el corto plazo con 2, 3 imancitos. El efecto bueno de los imanes es en el largo plazo. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la colocación de los imanes eh, a lo largo del tiempo. Bueno, pero vámonos, porque ya se están yendo todos. Estoy viendo que hablé mal de la terapia a distancia y se fueron todos. Se me hace que solo hacen terapia a distancia. Dice, yo he podido ayudar a un joven a salir de terapia intensiva después de 15 días sin despertar. Sí, por eso les digo, o sea, es muy bueno, pero yo lo tengo prohibido. Yo tengo un escrito que no me permite hacer terapia a distancia ni promover la terapia a distancia. Ajá. Y el biomagnetismo no es terapia a distancia. La terapia a distancia es el 1% del biomagnetismo. El otro 99% son las moléculas, los estudios científicos, la práctica, el detox básico, el rastro completo, etcétera, etcétera. El biomagnetismo, en este momento, mi recomendación, es que ustedes no se involucren, no quieran salvar el mundo con el biomagnetismo, no quieran ser héroes. El biomagnetismo no es para crear héroes de la salud, es para crear angelitos de la salud, siempre lo he dicho. Ajá. Un ángel no va y te salva.
Un ángel te guía para que no te, no caigas en una catástrofe. Un héroe sí te salva, pues ahora que desafortunadamente se vino el huracán, ¿no? En Acapulco, pues hay muchos héroes ahí rescatando personas y compartiendo víveres y ayudando a nuestra gente en Acapulco. Esos son héroes, la Marina, en fin, los militares que están ahí quitando el lodo, ayudando a las personas, restableciendo la luz. Esos son los héroes. Igual, en la medicina los héroes son las enfermeras, los médicos, los, los psicólogos, en fin. Pero los biomagnetistas no son héroes de la salud, son angelitos de la salud. Su trabajo es más invisible, desde afuera, no se involucran tanto con el usuario. Están ahí como un complemento, ayudan, pero no salvan, ayudan. eh, el usuario este que dice, es que yo lo salvé después de hacerle biomagnetismo. Sí, eh, pero es mejor decir, yo le ayudé poco. Seguramente salió adelante por sus médicos y por sus tratamientos y por su medicina y por los intensivistas. Espero que el biomagnetismo le haya podido ayudar. A lo mejor le ayudó un 80%, un 90%, no lo sabemos. Pero un biomagnetista debe ser más humilde y tratar de decir, no, yo creo que lo ayudé un 10%, aunque en el fondo sabemos que a veces los podemos ayudar mucho más. Pero siempre que me dicen, doctor, póngame los imanes, sálveme. No, para eso están los médicos, para eso está la medicina, para eso están las pruebas fuertes, las pruebas, las evidencias científicas fuertes. Y el biomagnetismo es un complemento nada más. Ayuda poco, ¿no? Ahora, poco es mejor que nada, pues sí, y a veces ayuda muchísimo, pero yo no puedo saber cuánto voy a poder ayudar. Y puedo ayudar con la terapia a distancia, pues sí, sí puedo ayudar, pero debo ser selectivo con quién ayudo y con quién no, para protegerme también yo. Si voy a ayudar a alguien que no cree, que está en contra del biomagnetismo, que no lo ha experimentado anteriormente, que me lo pide de una manera altanera o a veces llegan los pacientes diciendo, pues a ver si sí es cierto, salve a mi familiar que se está muriendo. Y si lo salva, voy a creer. Y si no, esto es una charlatanería. Esas no son formas de pedir la terapia a distancia. Esas no son formas de trabajar con los usuarios. Ujú. Dice, eh, dice, gracias por protegernos de una mala praxis. Efectivamente, pues yo lo único que les pido es que ustedes no caigan en el error de, eh, en los errores que ya conocemos. Yo en lo particular conozco muchos. Y un error es ese, el querer influir de más en nuestros usuarios. Podemos influir hasta cierto punto. A partir de ese punto, querer influir más, querer salvar a todos los pacientes, que esté en la intención, pero que la acción no sea malinterpretada. No llegue a ese punto en el que pueda ser malinterpretada por protección de nosotros. Esa es mi última recomendación. Vámonos, chicos, porque ya es muy tarde y nos vemos el próximo miércoles para hablar de biomagnetismo y microbiota o alguna otra cosa. Bueno, cuídense mucho, chicos, y hasta pronto.